Fernando Calle no solo es un magistrado de primer nivel, sino que además es un docente, un hombre que se dedica a enseñar lo que sabe, ¿no es cierto?, a transmitir, y lo hemos invitado justamente, Augusto, para conversar con él respecto a la temática del Tribunal Constitucional y todos estos conflictos que se han presentado en los últimos tiempos. Mi querido doctor Fernando Calle, qué gusto verlo después de tanto tiempo. Alberto, muchas gracias. Son generosas expresiones por una antigua amistad, pero es una alegría verte en la radio y todos los peruanos. Así es, bueno, después de estoy tiempo acompañado aquí del hombre. Augusto, que estamos en un proceso de relanzamiento. He sido convocado justamente para este diseño de hacer que Radio Nacional llegue, como dice usted, a todos los peruanos. Va como la radio, porque Augusto ya tiene la edad de la radio, pero... Sí, pues. Doctor Fernando Calle, su presencia obviamente nos convoca a plantearle varias interrogantes, y digamos, dentro de la vida nacional. En primer lugar, ¿cómo observa usted este nuevo gabinete ministerial que plantea? Claro, usted tiene de pronto algunas también reservas, ¿no?, en sus declaraciones, por tratarse de ser un magistrado que en algunos casos tendrá que definir cosas, pero tiene usted como ciudadano también, ¿no?, y como jurista, una opinión. Bueno, ya estamos con el cambio, lo preside un amigo, si de eso se trata, un joven extraordinario, pero a la vez, naturalmente, lo que nos queda ahora será escuchar, cuando vaya al Congreso, en la presentación del gabinete, su plan de trabajo. A mí en lo personal me satisface, Alberto, las primeras expresiones con relación al diálogo, porque es algo que, sin inmiscuirme en política, los primeros días del tema de Conga, cuando se llevó adelante la audiencia en Arequipa, justamente tuve una pequeña interrupción para decirle a los ciudadanos, periodistas y grupos que habían llegado hasta Arequipa, y que me daba la impresión que creían que nosotros íbamos a resolver el tema en cuanto a si iba Conga o no iba, era ese el eslogan. Tuve que decirles que en principio el Tribunal Constitucional no iba a definir si iba o no iba. Lo que íbamos a hacer es señalar en qué consistía la jerarquía y las normas en el país de carácter nacional, ordenanzas con rango de ley de carácter regional y, bueno, si quiere locales más adelante. Y a su vez manifesté que que deberíamos preocuparnos por si hubieran otros Congas, ¿no? Y que naturalmente, si tenía que dar una opinión, era que había que amanecer dialogando y dormir dialogando, ¿no? Para evitar al máximo que se desestabilice la institucionalidad. Además, yo tengo la impresión, fíjese usted, mi querido Alberto, de que con esta conmoción en el mundo del tema ambiental, en el cual hay realidades que los ciudadanos de a pie están viendo, cambio climático, películas casi terroríficas, pero que en verdad se sienten. Entonces, mirando y conociendo nuestro país y un poco su idiosincrasia, creo que van a tener una nueva tarea en entender que, por ejemplo, en el tema ambiental, probablemente muchas comunidades, sin perjuicio de que los especialistas de un gobierno vean que hay conspiradores, agitadores, pero también no me cabe la menor duda de que el pueblo tiene en sí un pánico, un temor de la evolución del medio ambiente, ¿no? Entonces, si a ello se suma alguna intención y no hay una claridad sobre el tema del daño que pudiera causar en sus territorios, fíjese usted experiencias desde el siglo pasado, de inicios del siglo, el caso de Oroya, del Cerro de Pasco, que es dramático, ¿no? Dramático. Son, ¿qué? A ver, de 1908, 1904, de la Cerro de Pasco Corporation, a 1970 y tantos, que la transnacional imperialista, como llamábamos en su época, explotadora, estuvo, los peruanos hubiéramos tenido el derecho de preguntarnos cuánto dejó la Cerro de Pasco Corporation, cuánto de tributos, en cuánto benefició. Bueno, ya estaban contaminados y no cambió nada. Sume usted del 74 al 2000 y pico, me refiero a que ya no era la transnacional, éramos nosotros, porque era de todos los peruanos, al menos en el mensaje, la Centromin Perú. Y bueno, llegamos al 2000 y seguía contaminado y peor. Sí, pues. Entonces la gente tiene derecho a tener esa situación y supongo que ahora la habilidad, la preocupación, la identidad
con los problemas nacionales, permitirán que el diálogo de lo que se ha retrocedido se recomponga, ¿no? Ahora, a propósito de eso, antes de la pregunta de Augusto, últimamente, y eso lo siento, digamos, por los años que uno tiene tanto en el periodismo, que asume un rol protagónico y relevante el Tribunal Constitucional, porque cada vez que hay algún problema jurídico legal, vamos a ir al Tribunal Constitucional. Y entonces me imagino que habrá una sobrecarga ahí, ¿no? Sí, claro, particularmente. Pero, ¿cuál va a ser en estos casos tan neurálgicos, ¿no?, que se plantean estas resoluciones judiciales que han sido cuestionadas de Villestein, otros temas que tienen que ver con derechos humanos, otros asuntos de conflicto? Ustedes mismos entraron a tallar con la decisión que tomó el gobierno regional, ¿no es cierto?, de Cajamarca, cuando la declararon inaplicable, ¿no?, esta ordenanza regional, ¿no? ¿Cómo va a ser la conducta del tribunal en medio de todos estos conflictos? Mire, lo importante es que entendamos que, en principio, el retorno a la institucionalidad democrática, Alberto, y usted ha vivido, y tengo la suerte de que me haya visto desde adolescente luchando por esta democracia con Augusto, y me parece que no nos damos cuenta que nos ha costado mucho, nos ha costado, qué sé yo, cantidades de vidas, años enteros de oscuridad. Y entonces, cuando no se conoce lo que es y esto va directamente con los jóvenes que son contemporáneos nuestros, ingresar a la noche es muy fácil, volver a ver la luz es muy difícil, tú no sabes cuándo va a terminar la salida del túnel. Entonces creo que esta conquista democrática hay que cuidarla, pero así, demasiado, y debemos ir al fortalecimiento de las instituciones. Por eso, ante esta situación en la cual también juega la prensa, no olvidemos algo, ¿no?, y que está casi cerca, estamos hablando de la década del 69 al 78, y más allá, en que la prensa estuvo estatizada, en la que de alguna forma el control era del Estado y se manifestaba la censura y que no había libertad de prensa. Ha vuelto todo a los propietarios, y tenemos, como en la educación, universidades por todo lado, también hay medios que han aumentado, pero eso obliga a una mayor responsabilidad, Alberto, Augusto, porque fíjese usted, yo he notado estos días, a lo que hace usted referencia, una gran crítica, un cargamontón que puede tener razones emotivas muy justificadas, pero no debemos olvidar de que se trata de instituciones del Estado. Y si nosotros las vamos a desautorizar desde el Estado a los propios otros poderes del Estado u otros organismos, de repente nos estamos haciendo solos daño. Eso no quiere decir, fíjese, porque quiero recordar con claridad lo que siempre he sostenido, en las sentencias judiciales y del Tribunal Constitucional, por suerte los votos tienen firma, tienen nombre propio del magistrado que discrepa. Entonces, yo siempre he sostenido, en general, para cuidar la institucionalidad, que si alguien cree que la sentencia ha violado la norma, ha infringido la Constitución, que es muy diferente a que la sentencia no te guste, porque naturalmente un tribunal, nosotros o una corte, pues no está ahí para que haga las sentencias a gusto del cliente, o que satisfaga al gobernante o al empresario o a un sindicato muy poderoso. Tiene que darle garantía de imparcialidad a todos y tiene que servir dentro del marco de la Constitución y la ley a lo que dice ella, ¿no? Ya que usted está tratando, perdón, Augusto, pero ya que usted está tratando ese tema, justamente la interpretación en base a lo que usted dice de algunos magistrados es que ustedes incursionan en el ámbito jurisdiccional, ¿no es cierto?, del Poder Judicial, y a propósito el propio presidente de San Martín, el presidente de la Corte Suprema, ha señalado ese aspecto, ¿no?, que no van a tolerar más intervenciones en las resoluciones, en las sentencias, ¿no?, y que inclusive él está auspiciando un diálogo con ustedes, esto para tratar de superar estos problemas. Bueno, Alberto, mire, César es un amigo, un gran amigo, pero poniéndonos ya en las instituciones, yo me pongo en el caso suyo como periodista y ciudadano y se preguntarían, ¿no? Eso viene lo que yo digo, en referencia a que si la sentencia, la gente estará preguntándose cuando hace esa crítica de interferencia, de comunicados,
además se está poniendo de moda pues que se quiera hablar por periódicos, ¿no? Yo creo que mejor se llaman por teléfono y se asegura cita, ¿no? O celular, o no sé, o se camina unas cuadras, pues, ¿no? Pero ya últimamente se está pidiendo audiencias por periódicos, ¿no? Entonces, fíjense usted, lo que yo quiero decirles es algo, ¿qué pensará la ciudadanía, no? Porque dicen, infracción del tribunal o de unos magistrados o lo que fuera, han violado la Constitución, en algunos casos hablaban de inconductas, en otros terrenos, pero nadie los denuncia. Entonces, ¿usted no cree que hace mucho daño que diario se hable de que esta sentencia está mal, en el caso de esto último en la Corte Suprema, tienen el mecanismo, pues, de la acusación constitucional, en el caso de la Corte Suprema tienen el Consejo Nacional de la Magistratura? O sea, el país tiene sus instituciones que hay que protegerlas y que no están en función de personas. Si la persona se ha equivocado, no hay problema, pero si en realidad ya ha salido de esos linderos, ya ha cometido una infracción o un ilícito, tendrá pues que ser sumariamente juzgado, procesado, condenado y severamente castigado por el alto cargo que representa. Pero no podemos estar, porque usted mismo, Alberto, ¿qué dirá? A ver, han violado la ley, se han salido contra la Constitución, se han salido y ahí queda. Entonces podría dar la impresión que la sentencia a la que está criticándose no es de agrado de la persona más que de la institución. Pero cuando esta sentencia, disculpe, doctor Fernando, todo gusto. Cuando esta sentencia tiene puntos que son rebatibles, por ejemplo, cuando se habla que no se hubo el delito de asociación ilícita para delinquir, es uno de los puntos que esgrime el doctor Biestein, ¿no es cierto? Pero nosotros sabemos que en el año 2001 fue la jueza Victoria Sánchez la que presentó y sostuvo el cargo de asociación ilícita para delinquir. O sea, esto se desbarata la tesis del doctor Biestein de que los acusados por el delito de asociación ilícita para delinquir, bajo este argumento, fueron condenados sin que se haya presentado esta denuncia. Mire, Augusto, todas las sentencias firmes, nuestra Constitución permite la crítica, no hay problema, el análisis que esté usted haciendo. Yo empezaría en brevedad, si esa es una juez de primera instancia, eso ha evolucionado, sigue a la Corte Superior y la Suprema, en materia ordinaria, es la última instancia. No sé, no te recuerdo el caso con precisión, si esa interpretación o análisis y posición que tuvo la jueza fue variada por la superior o fue variada por la Corte Suprema. Ahora, como lo que quiero señalar, las decisiones en los fallos son jurisdiccionales. Lo que tenemos que preocuparnos, y para eso están los organismos, y considero que con serenidad volvamos a entender lo importante que es la democracia, y que no es proteger a nadie, por el contrario, mucha publicidad y ninguna denuncia. Yo creo que si es que en realidad hay infracción, lo que usted dice, porque puede creerse que una lectura de sentencia, sin ingresar a lo jurisdiccional, estoy seguro que para especialistas, y si va de la mano de otro tipo de investigaciones, podría detectarse alguna irregularidad. ¿Qué quiero decirle? Si usted ve un caso donde hay una organización delictiva y un juez cree usted que ha hecho un servicio ingresando al terreno delictivo, pues hay mecanismos, hay que ver si paralelamente cómo han sido sus ingresos, cuál es su posición económica, de la esposa, de los familiares, de los hijos, para hacer un seguimiento si podría haber alguna intención de corrupción. La otra sería falta de pericia jurídica, que eso sanciona también el Consejo de la ONMA, que es diferente a la equivocación jurisdiccional. Una cosa es equivocarme y otra no estar preparado para el cargo. Ahora, doctor Fernando Calle, pero digamos, ¿están bien delimitadas constitucionalmente las funciones del tribunal y de los, digamos, del Poder Judicial? Porque como del todavía el ciudadano siente como que, Parlamento, ¿no?, que hay algunos roces ahí. Bueno, en el mundo, le diré incluso, hace poco en España escuché a alguien que decía hay que cerrar la Corte Constitucional, ¿no? Hay pues estos choques con no solo la Corte Suprema, sino el órgano legislativo. Hay lugares donde puede haber sido más allá. Por eso yo repito, y en esto, Alberto, fíjese usted, una cosa es el error, otra cosa es que yo exceda mis funciones, otra cosa es que yo infrinja la Constitución. Esa
inmunidad no se me ha dado. O sea, una cosa es que yo tenga inmunidad en la más alta instancia, pero no tengo impunidad, ¿no? Entonces, no habrá prevaricato en el caso de los jueces constitucionales de la más alta instancia, pero sí puede haber infracción. Pero ¿cómo no colisiona, doctor Fernando Calle, usted como constitucionalista, que se tomen algunas resoluciones de carácter judicial que son, digamos, del peso jurídico pertinente? Sin embargo, cuando uno contrasta con los acuerdos internacionales, no sé, los protocolos, en este caso hasta incluso los tratados de libre comercio, no, uno dice, oye, pero esto colisiona, porque por ejemplo el tema de derechos humanos hasta está, usted sabe, incluido en los tratados de libre comercio en Europa. El medio ambiente también. El medio ambiente, ¿no es cierto? Entonces uno dice, ¿por qué los jueces a veces resuelven de esta y otra manera? Es más, una cosa tan simple, escuchaba ayer a un comentarista decir, oye, a estos, los del Grupo Colina, que han cometido crímenes atroces, como dice el propio presidente de la sala penal, el doctor Villestein, le aplican y le rebajan la pena, pero a una cantante folclórica que ha estado involucrada en un homicidio, ¿no?, que ya de por cierto es grave, le ponen 30 años. Entonces la gente, el pueblo, el que está expectante, se pregunta, ¿qué tipo de administración de justicia es eso? Y cuando es más se invoca a administrar justicia en nombre del pueblo. Entonces, así es, el poder emana del pueblo. ¿No? Pero es que aquí viene lo importante. Por eso creo, Alberto Augusto, que hay que ver con los ciudadanos que nos escuchan, tratar de hacernos entender y centrarnos. Si es que hubiera esas enormes diferencias y que preocupa, sin duda hay que ir pues entonces a que se investigue. Ninguno de los magistrados, ni de la Corte Suprema, ni del Tribunal Constitucional, ni del jurado, en general nadie es intocable, nadie es ininvestigable, usaría esta expresión. Todos pueden ponerse en tela de juicio. Más aún, no olvide usted que la tragedia de nuestra república es la corrupción. Y naturalmente ella, con una alta producción ahora de influencias del crimen, narcotráfico, poder político, etcétera, falta de conciencia de autonomía en el conocimiento de las funciones, pueden presentarse muchas de estas cosas, ¿no? Yo he escuchado, por ejemplo, decir, vamos a ir a la Corte Interamericana, ¿no? Pero yo me pregunto, por ejemplo, ¿el Estado va a denunciarse a sí mismo? sí, pues, yo creo que a lo mejor lo que se ha querido decir, por eso a veces lo que se ha querido decir, los deudos, los que han salido maltratados como familiares, si no están contentos, irán a la Corte Constitucional y de ahí, o al Tribunal, y de ahí agotando, y lo que dice la Constitución, irán a la Comisión Interamericana. Ya a nivel supranacional. Pero eso es permisible. Claro. Pero el Estado peruano no va a ir contra el propio Estado. Sí, pues, no, pero ha ocurrido, usted lo sabe, que ha ocurrido en algunos casos, ¿no? Bueno, no, porque sería rechazada ahora que como iniciativa. Porque los tribunales internacionales juzgan los Estados. Cuando los denuncian, en estos casos de derechos humanos, los denuncia el ciudadano, la persona, no se ha visto una figura de Estado contra Estado, está todavía en veremos, pero del Estado contra su propio Estado, porque el Poder Judicial es el poder del Estado, y sería el Estado el que estaría en ese tema, ¿no? Pues yo creo que con lo que hay que ver es que naturalmente la ciudadanía, que a las finales es la receptora de esto, no sienta la frustración del sistema. Eso es lo que no debemos hacer. Y para eso, ¿sabe qué sucede, Alberto y Augusto? Yo creo que lo más importante es que cuando alguien tiene una preocupación de este tipo y convencimiento de que no es la actitud correcta, se denuncie. No hagamos, si el periodista cree que ha descubierto que ese magistrado ha infringido la Constitución, se ha enriquecido, acúsalo. Correcto. ¿No? Acúsalo y que pero primero tiene que informar, pues, doctor. Bien. Sí, pero no en exageración que dañe un poquito la imagen, porque entonces, mira, de afuera se ve, Augusto, y dirán, si hablamos de inversiones, si hablamos que estamos caminando, si el propio Estado, si los propios periodistas, de todo se duda, ¿qué cosa vamos a... Doctor Fernando Calle, ha sido un honor conversar con usted, como siempre, ¿eh? Como Alberto. siempre. Nos ha entregado una clase magistral, ¿no es cierto?, del tema jurídico, constitucional, que le agradecemos y por cierto lo convocaremos nuevamente.